Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, y en este vídeo lo que vamos a hacer es básicamente el análisis técnico de algunos activos que habéis solicitado para ver qué podemos esperar de ellos de cara a las próximas sesiones. Bien, pues vamos a empezar por ejemplo por Banco Santander, y como vemos aquí hemos pintado un poco la situación, después haremos el análisis desde cero en las próximas compañías, y como vemos pues toda esta zona de aquí de los 3,94, 3,18 representa una clara zona de resistencia a batir, pero aún queda bastante lejos, ¿de acuerdo? Mientras tanto lo que tenemos a corto plazo tenemos esa ruptura de la directriz bajista a nivel de RSI, que eso es una señal positiva, y como vemos el precio ha roto con bastante fuerza al alza. Cuando tiramos de la última caída, el retroceso de FIBO, vemos que ha superado ligeramente ese 50% de corrección, pero que ya estamos dentro de esa zona que, como todos sabéis, nosotros catalogamos de resistencia. Por lo tanto, a partir de aquí parece poco probable que Banco Santander pueda tener tensiones al alza, ¿de acuerdo? Como mucho de seguir teniéndolas, porque dice, bueno, pero ha superado ese máximo, dice sí, y por lo tanto de tener tensiones al alza yo creo que no debería de pasar de 3 euros aproximadamente, pero donde veo muchísima resistencia y muchísima dificultad de superar son los 3,94, que se trata de esa zona del último máximo, aquí sería, bueno, 3,98 aproximadamente, y por donde pasa esa directriz bajista. Por lo tanto, para que mejore la situación a nivel técnico de Banco Santander, se trataría básicamente de romper toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el precio tendría que marcarse un rally bastante alcista. Aquí posiblemente encontrase rechazo en la zona de la directriz, marcar un mínimo y más tarde conseguir romper esa directriz. Ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese camino aún queda lejos, parece poco probable que eso vaya a suceder. Además, si tenemos en cuenta la situación que existe a día de hoy con los tipos de interés tan bajos y demás, pues parece poco probable que esto vaya a tener ese gran recorrido al alza. Por lo tanto, lo más probable para las próximas sesiones yo considero que sería presiones a la baja. Aunque es cierto que podríamos tener a lo mejor alguna presión al alza más, creo que eso no va a llegar muy lejos y lo más probable es que tengamos algo así, ¿de acuerdo? Por continuar un poco con los bancos, pues vamos a seguir por ejemplo con el BBVA, ya que la situación técnica pues es bastante similar. Aquí lo tenemos, esta sería nuestra estructura, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacerlo desde cero para que vayamos viendo todo cómo se va haciendo el análisis. Estamos justo en esa directriz. Además, toda esta zona de aquí representa una resistencia muy importante, ¿de acuerdo? Si tiramos FIBO, lo que tenemos es una corrección ya al 61,8% de corrección, más o menos, aquí lo tenemos, y por lo tanto parece poco probable que BBVA pueda tener un recorrido al alza fuerte desde los niveles actuales. Es decir, me esperaría más que desde aquí tengamos un rechazo nuevamente. Como estamos viendo, esa zona de 4,20, 5,24 representa una resistencia a batir muy importante, y el último máximo representa los niveles de 5,37 más o menos. Por lo tanto, para que BBVA mejore su perspectiva técnica, tendría que tener ese rally, romper esos 5,37 y más tarde pues buscar cierto apoyo, tal vez nuevamente a esta zona, y a partir de ahí tirar. Pero eso todavía parece poco probable que vaya a suceder. Por lo tanto, parece que lo más probable que vamos a ir viendo para las próximas sesiones se trata de nuevos rechazos desde las zonas actuales más o menos, desde los 4,20, 5,37 como mucho. A partir de ahí, pues nuevos rechazos. Además, como vemos, se sitúa esa directriz bajista. ¿Qué coincidiría también con esa zona? Pues bueno, vamos a ver. Si trazo por aquí esta perspectiva, como veis, tendríamos esta situación de aquí. Y como veis, esta sería básicamente una formación tipo triangular, pero me parece demasiado agresiva para jugarla a la baja. Por lo tanto, lo único que me quedaría es que tiene unas connotaciones negativas, simplemente. Además, a corto plazo podríamos pintar también esta directriz de aquí. Y como veis, estamos justamente en esa zona. Por lo tanto, BBVA se encuentra actualmente en una zona de resistencia muy fuerte. Toda esta cota de aquí. ¿Qué pasa? Que como está acompañando el resto de los índices, es probable que pueda dejarle cierto impulso al alza, romper esa directriz y tal, pero me cuesta ver BBVA por encima de 5,37. Creo que es mucho más probable que más o menos por estas cotas se retomen las presiones bajistas, ¿de acuerdo? Pero si, como digo, empezamos a ver esa ruptura en las directrices y esa ruptura de resistencia, pues podría ser que BBVA pueda comenzar un rebote un poco más extenso de cara a las próximas sesiones, pero por ahora pues lo veo poco probable. Por otro lado, tenemos Microvision, y aquí tenemos esta compañía que habéis solicitado en el último vídeo, y como veis ha despuntado salvajemente. Yo personalmente, ¿qué opino de esta compañía que viene de cotizar, que básicamente es un chicharro, que viene de cotizar a 0,16? Pues creo que esto es pura especulación. Yo personalmente, si he tenido la suerte
o el ojo de pillar toda esta explosión al alza, me iría saliendo poco a poco, ya que no sabemos cómo va a acabar esto. Cuando uno ve un poco cómo son las perspectivas de sus beneficios por acción, ve que son decrecientes y por lo tanto este precio yo lo considero desorbitado y creo que lo más probable es que esto vuelva a caer nuevamente, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en análisis fundamental en detalle, no por nada, sino porque no podríamos hacerlo con todas las compañías, habría que elaborar vídeos aparte exclusivos y por lo tanto mi recomendación sería: si has conseguido pegar un pellizco a esta cotizada, yo me saldría. Yo iría retirando beneficios. La veo con un riesgo muy alto y utilizaría ese beneficio para irme a una compañía que pueda ofrecerme una seguridad mayor. Y por lo menos en mi opinión, dormir tranquilo. Es lo que yo haría, ¿de acuerdo? Creo que esta explosión alcista ha sido demasiado agresiva. Creo que no tiene ningún sentido esta explosión al alza. Sí que es cierto que dice, bueno, a nivel técnico toda esta zona de aquí representaría una zona de soporte y como mucho, si has comprado por esta zona, si pierdes 3,42 yo estaría fuera, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el último mínimo viene aquí, pero como digo, los fundamentales de la compañía no me invitan a estar dentro y yo particularmente y a riesgo de repetirme, me saldría. He aprovechado toda esta zona, perfecto, me salgo. Eso no quiere decir que yo esté equivocado y que la compañía de repente pueda repuntar nuevamente hacia máximo, pero aquí veis un poco la situación que tiene. Creo que no me quedaría para largo plazo, ¿de acuerdo? Además estamos dentro de una zona de resistencia que parece ser muy importante, toda esta zona de aquí. Como ves, hemos entrado justamente en esa cota de los 10, 6,62 y a partir de ahí podríamos tener un rechazo bastante agresivo. Esa es mi opinión respecto a esta compañía y bueno, como siempre puedo estar equivocado, pero es lo que yo veo. Bueno, por otro lado tenemos Moderna, aquí tenemos la compañía, lo está haciendo realmente bien. Esta sería nuestra estructura, aquí la tenemos. Estamos analizando todos los gráficos a nivel semanal, ¿de acuerdo? Por lo tanto las perspectivas son de medio o largo plazo. En el caso de Microvision, creo que esta explosión ha sido demasiado agresiva y es muy probable que la corrección sea agresiva. Como ves, desde máximos pues ya ha corregido básicamente un 31%. Pero bueno, seguimos con Moderna y esta sería nuestra perspectiva. Tendríamos eso por aquí y esto por aquí. Esta sería nuestra idea inicial. Por aquí, si trazamos unos soportes y resistencias, vemos que tenemos esa zona de resistencia que ahora debería actuar como soporte. Y por otro lado, si bajamos a un gráfico diario para ver mejor esta estructura, podríamos trazar esto por aquí. Y como veis, todo eso nos dejaba una proyección al alza a nivel técnico que aún no ha cumplido, aunque ha estado muy cerca. Sería básicamente los niveles de 202 más o menos. A partir de ahí, tras esa explosión al alza, lo que vemos es una corrección muy fuerte. Esa corrección debería finalizar en torno al 38-50% del último impulso, que como vemos es donde nos estamos situando más o menos. Aquí lo tenemos, pero teniendo en cuenta que representa un soporte muy importante esta directriz y este soporte de aquí, pues tal vez podamos tener algo más de profundidad en la caída en torno al 61,8. Por lo tanto, si estoy dentro, yo mantendría la tendencia alcista y si quiero entrar, empezaría a ir acumulando compras más o menos por estos niveles, pues podríamos, por ejemplo, acumular en el 50%, acumular entre el 61,8 o esperar incluso a ese soporte y yo situaría mi stop por debajo de ese mínimo, en torno a $65. ¿Por qué? Porque representa el último mínimo y es donde anularía toda esta figura alcista. Pero como veis, todo eso aún queda lejos, la situación aún pinta bien, la estructura sigue siendo alcista, esto parece una corrección agresiva, eso sí, al 38,50, podría extenderse, como digo, un poquito más hacia los 95,87 más o menos y no frenar en esos 107, pero esa zona representa esa zona de soporte muy importante y además pasa la directriz alcista. Por lo tanto, tal vez más o menos desde esa cota pueda rebotar el precio nuevamente. ¿Dónde creo que no tendría sentido? Pues como digo, si pierde los 65 creo que ya no tendría mucho sentido aguantar esa posición y es muy posible que Moderna vuelva a buscar esa directriz en torno a los $39 más o menos. Por otro lado tenemos BioNTech y como vemos la perspectiva es alcista para esta compañía. Aquí tendríamos nuestra estructura, más o menos tendríamos pintado esto de aquí y como vemos actualmente estamos corrigiendo con mucha fuerza. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de cara a las próximas sesiones para este valor? Bueno, pues vamos a ver cuánto hemos corregido del último impulso anterior y como vemos estamos cerca de ese 61,8% de corrección. A partir de ahí solemos decir que si pierde el 61,8 lo más probable es que tengamos una rotación hacia el 78,6 en torno a los $73,60 más o menos. Además, por esa zona pasa la directriz alcista de medio plazo, ahí la tendríamos y sería más o menos esta
estos niveles. Por lo tanto, el último mínimo a vigilar, que es muy relevante, sería todos estos niveles de aquí. Esa zona pivote parece bastante relevante, en torno a los 77-71. El último mínimo que se dejó, que parece importante también, que está tocando actualmente, se trata de esos 86,42, y si llega a perder ese nivel, más o menos toda esta zona de aquí, creo que lo más probable es que tengamos una rotación hacia esa directriz en torno a los 77, ¿de acuerdo? A partir de ahí parece interesante buscar alguna oportunidad de compra, ya que el nivel podría representar un apoyo interesante en la directriz ahí, y en torno a esa zona pivote que debería de funcionar de soporte. Además, en estos niveles seguramente el MACD ya se encuentre sobrevendido, tengamos ciertas divergencias a nivel de histograma. A nivel de RSI aún no encontramos divergencias alcistas, por lo tanto parece que a la caída todavía le podría quedar un poco, así que estaría vigilando esa cota de los 84,90, ya que si se pierde al cierre lo más probable es una rotación nuevamente hacia los 77. A partir de ahí pues retomar las alzas, ¿no? Ya que la tendencia de fondo es alcista. ¿Dónde quitaría ya de mi cabeza que el precio puede seguir subiendo? Pues con la pérdida de los 54. Eso aún queda lejos, es el último mínimo que se dejó relevante, pero eso sería para una posición de largo plazo que se haya comprado a un buen precio. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo vienes de esta caída y tú has ido comprando por esta zona y ves que te la está pegando, pues situar el stop aquí abajo tal vez quede un poco agresivo. Por lo tanto, antes de entrar siempre hay que valorar la relación beneficio-pérdida que tenemos para cada posición. Por ejemplo, ¿tú comprarías aquí ahora mismo? Pues yo personalmente esperaría alguna divergencia en RSI y demás, pero si soy alguien agresivo que puramente hace acción del precio, pues diría pues sí, porque por ejemplo yo puedo comprar aquí, puedo situar un stop por debajo de esos niveles, fijaros que mi riesgo es muy pequeño y podría buscar una vuelta nuevamente a máximo. Por lo tanto, mi riesgo sería de un 5% para un beneficio de un 45%. ¿Qué pasa si se pierde? Pues que buscaría la compra aquí y entonces situaría mi stop aquí y entonces buscaría una vuelta por ejemplo aquí como mínimo, y si soy de largo plazo buscaría una vuelta máximo. Por lo tanto, en estos niveles yo tendría un stop de un 7% y un beneficio potencial de un 17%. Como veis, prácticamente todas las posiciones representan más de un 2-1, así que lo realmente importante es esa gestión del riesgo para ganar en el mercado, como ya venimos diciendo en el canal desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los activos que nos habéis solicitado y con mucho gusto los hemos analizado. Recordad que esto nos representa una asesoría personalizada de vuestra gestión, ya que no sabemos qué tipo de posiciones tenéis ni sabemos a qué tipo de perfil inversor nos enfrentamos, y por lo tanto solamente representa una mera opinión de lo que nosotros creemos que puede ser la evolución a futuro de estas cotizadas. Y como siempre podéis dejar en los comentarios si queréis que analicemos algún activo en particular a nivel técnico, y mucha suerte en la salud, en las inversiones y en el trabajo, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, compañeros.